Hay lugares en el mundo donde el tiempo no avanza de la misma manera. Pueblos que parecen suspendidos entre el pasado y el presente, donde cada calle empedrada, cada fachada de colores y cada rincón escondido cuenta una historia que merece ser escuchada. No son las grandes capitales ni los destinos masificados. Son joyas pequeñas, a veces casi secretas, que guardan con orgullo la identidad más auténtica de sus gentes. En este vídeo recorreremos 10 de los pueblos más bellos del mundo. 10 lugares donde la vida se vive de manera plena, intensa y verdadera. Comenzamos. En el sur de Bohemia, donde el río Vltava traza una curva casi perfecta alrededor de una colina rocosa, se asienta uno de los pueblos más hermosos de Europa Central. Český Krumlov parece diseñado para ser contemplado desde las alturas. El castillo renacentista que domina la ciudad desde lo alto de la colina, el segundo más grande de la República Checa después del de Praga, mira hacia abajo sobre un laberinto de callejuelas sinuosas, plazas adoquinadas y casas de colores que abrazan las curvas del río. El conjunto histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está tan bien conservado que resulta difícil creer que sea real y no un decorado de película. De hecho, numerosas producciones cinematográficas han elegido Český Krumlov precisamente por eso. El Teatro Barroco del Castillo, uno de los mejor conservados del mundo, sigue en funcionamiento y acoge representaciones durante el verano. Los jardines ornamentados que rodean el castillo ofrecen vistas sobre el pueblo que quitan el aliento. Y cuando cae la tarde y las luces comienzan a encenderse en las ventanas de las casas, Český Krumlov adquiere una atmósfera romántica y casi mágica que es muy difícil olvidar. En la región de Alsacia, en el noreste de Francia, existe un pueblo que parece sacado directamente de un libro ilustrado de cuentos europeos. Colmar encanta desde el primer momento con su barrio conocido como la Pequeña Venecia, donde las casas de entramado de madera pintadas en tonos pastel se reflejan en las tranquilas aguas de los canales que atraviesan el centro histórico. La ciudad lleva siglos siendo un cruce de culturas entre Francia y Alemania, y esa dualidad se nota en todo: en la arquitectura, en el idioma de los carteles, en la gastronomía que mezcla la choucroute alsaciana con los vinos blancos de la región. Porque Colmar es también la capital de los vinos de Alsacia. Sus bodegas producen algunos de los Riesling y Gewürztraminer más apreciados del mundo, y probarlos en una de las tabernas históricas del centro es una experiencia que no tiene precio. En la costa de Liguria, al noroeste de Italia, 5 pequeños pueblos se aferran a los acantilados sobre el mar Mediterráneo como si temieran caer al agua. Juntos forman las Cinque Terre, uno de los paisajes más fotografiados de Europa. Manarola es quizás el más pintoresco de los 5. Sus casas de colores vivos se apilan unas sobre otras en vertical, descendiendo en cascada desde la roca hasta el pequeño puerto donde los pescadores amarran sus barcas cada mañana. El pueblo tiene más de 700 años de historia, y durante siglos sus habitantes han cultivado viñas en terrazas talladas a mano en la roca de los acantilados. De esas uvas se produce el Sziacetra, un vino dulce y concentrado que solo existe aquí, en este rincón de Italia que parece resistirse al paso del tiempo. Desde el sendero que recorre la costa entre los 5 pueblos, las vistas sobre Manarola al atardecer
son de una belleza que paraliza. Santorini es una de las islas más famosas del Mediterráneo, y dentro de Santorini, Oia es su joya más preciada. Situado en el extremo norte de la isla, este pequeño pueblo es renombrado en todo el mundo por algo que parece tan simple como una puesta de sol. Pero quien ha visto el atardecer desde Oia, entiende que no hay nada simple en ello. Cada tarde, cuando el sol comienza a descender sobre el mar Egeo, las fachadas blancas y azules de las casas se tiñen de naranja y rosa. Las cúpulas de las iglesias brillan como brasas, y el horizonte se convierte en algo que ninguna fotografía consigue capturar del todo. Las calles estrechas del pueblo están flanqueadas por galerías de arte, tiendas de artesanía local y cafés donde se puede degustar el vino asírtico. Oia también guarda bajo sus calles una historia fascinante. Muchas de sus casas están excavadas en la roca de la caldera volcánica, construidas así para resistir los terremotos que han sacudido la isla a lo largo de los siglos. Un pueblo que ha convertido su propia vulnerabilidad en arquitectura y en belleza. En el archipiélago de las islas Lofoten, en el norte de Noruega, existe un pueblo de pescadores que parece sacado de una postal imposible. Reine se asienta sobre pequeñas islas conectadas por puentes, rodeada por fiordos de aguas oscuras y montañas que se elevan casi verticalmente desde el mar. El contraste entre el rojo intenso de las cabañas tradicionales de los pescadores, llamadas rorbuer, el azul profundo del agua y el blanco de las cumbres nevadas, crea uno de los paisajes más fotogénicos del planeta. Estas cabañas tienen siglos de historia. Construidas originalmente sobre pilotes directamente sobre el agua, para que los pescadores tuvieran acceso inmediato al mar, hoy muchas se han convertido en alojamientos, donde los viajeros pueden despertarse con el sonido de las olas bajo sus pies. En invierno, Reine es uno de los mejores lugares del mundo para observar las auroras boreales, con el cielo nocturno reflejándose en las aguas quietas del fiordo. En verano, el sol de medianoche baña el pueblo en una luz dorada y casi irreal que no se parece a ningún otro lugar del mundo. Hay pocos espectáculos arquitectónicos en España tan dramáticos como el de Ronda. Este pueblo andaluz no está construido junto a un desfiladero. Está construido sobre él. El Tajo de Ronda, una garganta de casi 100 metros de profundidad excavada por el río Guadalevín, divide el pueblo en dos mitades que durante siglos estuvieron comunicadas solo por puentes colgantes. El puente nuevo, construido en el siglo XVIII y que tardó 42 años en terminarse, es hoy el símbolo de Ronda y uno de los puentes más fotografiados de España. Desde sus miradores, las vistas sobre el cañón y el valle que se extiende hasta la sierra de Grazalema son de una magnificencia que impone silencio. Pero Ronda es mucho más que su puente. La ciudad vieja, conocida como La Ciudad, conserva restos árabes, palacios renacentistas y la plaza de toros más antigua de España, construida en 1785 y considerada la catedral del toreo. Ernest Hemingway, que visitó Ronda varias veces, escribió que era el lugar ideal para escaparse con la persona amada. Había algo en la combinación de belleza salvaje y silencio que lo fascinaba. Después de verla,
es fácil entenderle. Hay pueblos que parecen de cuento. Y luego está Rothenburg ob der Tauber, que directamente parece que alguien tomó un cuento y lo convirtió en ciudad. Situado en Baviera, en el sur de Alemania, este pueblo medieval está tan perfectamente conservado que caminar por sus calles produce la extraña sensación de haber viajado al siglo XV sin darse cuenta. Las murallas que rodean el casco histórico siguen en pie, intactas, y pueden recorrerse a pie en su totalidad. Casi 3 kilómetros de paseo, con vistas sobre los tejados de pizarra y las torres que custodian cada puerta de acceso. Dentro de las murallas, las casas de entramado de madera se alinean en calles adoquinadas donde los comercios venden artesanía local, juguetes de madera y el famoso Schneeball, una bola de masa frita cubierta de azúcar glass que los habitantes llevan siglos preparando con la misma receta. Rothenburg es la parada más fotografiada de la ruta romántica alemana, el itinerario que conecta los pueblos medievales más bellos del país. Y no es difícil entender por qué. A tan solo 30 kilómetros de Lisboa, entre bosques que trepan por las laderas de la Sierra de Sintra, existe un lugar que parece arrancado directamente de un cuento de hadas. Sintra es un conjunto de palacios y castillos dispersos entre la vegetación densa de las montañas, cada uno más extravagante que el anterior. El Palacio Nacional de la Pena, pintado en tonos amarillos y rojos sobre una roca a 200 metros de altura, es su imagen más icónica, una mezcla de estilo romántico y mourisco que el rey Fernando II mandó construir en el siglo XIX. Pero Sintra no es solo el Palacio de la Pena, la Quinta da Regaleira con su famoso pozo iniciático, el Castillo de los Moros del siglo IX y los Jardines de Monserrate forman un conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Lord Byron, que visitó Sintra en 1809, la describió como el lugar más bello que había visto en su vida. 2 siglos después, es difícil llevarle la contraria. Matera es uno de los asentamientos humanos más antiguos del mundo. Situada en la región de Basilicata, en el sur de Italia, esta ciudad lleva habitada de forma continua desde hace más de 9.000 años. Desde el Paleolítico, cuando los primeros seres humanos encontraron en sus cuevas de roca calcárea un refugio natural frente a los elementos. Los Sassi di Matera, las viviendas excavadas directamente en la roca que forman el corazón histórico de la ciudad, son hoy Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde lejos parecen un anfiteatro natural. Miles de cuevas apiladas unas sobre otras, conectadas por escalinatas, callejones y pasadizos que forman un laberinto vertical de una complejidad fascinante. Durante siglos, Matera fue considerada una vergüenza nacional. Sus habitantes vivían en condiciones de extrema pobreza, compartiendo las cuevas con sus animales. En los años 50, el gobierno italiano ordenó el desalojo forzoso de toda la población. Hoy, esas mismas cuevas se han convertido en hoteles de lujo, restaurantes y galerías de arte. Matera fue capital europea de la cultura en 2019, y su historia, de cueva a palacio, de vergüenza a orgullo, es quizás la más fascinante de todas las que guarda Italia. Terminamos nuestro viaje en los Balcanes,
en uno de los rincones más sorprendentes y menos conocidos del Mediterráneo. Kotor, en Montenegro, está enclavada en el fondo de una bahía que podría confundirse fácilmente con un fiordo noruego. Aguas oscuras y quietas, rodeadas por montañas que caen casi verticalmente hasta el mar. Es uno de los paisajes más dramáticos de toda la costa adriática. La ciudad vieja, rodeada por murallas medievales que trepan por la roca hasta una fortaleza a 300 metros de altura, es un laberinto de calles de piedra, plazas animadas e iglesias medievales que narran siglos de historia veneciana, bizantina y otomana. Kotor fue durante siglos uno de los puertos más importantes del Adriático. Y esa herencia se nota en cada rincón, en los palacios que bordean las plazas, en las iglesias que guardan reliquias de santos medievales, en las murallas que resistieron invasiones durante generaciones. Subir los 1350 escalones que llevan hasta la fortaleza de San Juan es el esfuerzo más recompensado de todo Montenegro. Desde arriba, la vista sobre la bahía, los tejados de pizarra y las montañas que se sumergen en el agua es simplemente inigualable. Kotor es uno de esos lugares que sorprenden porque nadie te habló de ellos antes. Y una vez que lo conoces, te preguntas cómo es posible que no todo el mundo lo conozca.